No fue una banana, ni siquiera fue un buque. Fue una alianza narcoparamilitar, lo que hoy día tiene una sentencia increíblemente fuerte para el mundo de la paraeconomía. El tema de cómo se financiaba el conflicto armado aquí en Colombia, cómo se financiaron aquellos uniformados que utilizando su ideología antisubversiva después terminaron transformándose en uno de los peores males que ha tenido Colombia. Vamos a hablar de Chiquita Brands. Y es que el color amarillo, que hoy día representa la riqueza en nuestra querida bandera tricolor, hoy representa lo que sería este punto, la paraeconomía. Una condena que muchos asocian a un hecho que ya casi cumple 100 años, como fue la masacre de las bananeras, y que no tiene nada que ver. La condena a Chiquita Brands fue netamente por haber financiado al paramilitarismo entre los años 80 y 90 a través de la Colombian Fruit Company y otras empresas asociadas, y ya también cuando se establecieron propiamente como Chiquita Brands. Aquí vamos también no solo a tocar ese último fallo, porque el derecho llegó para cierta parte de la influencia que tuvo esta gran empresa de frutas norteamericana en Colombia y en otras partes del mundo, sino estamos hablando es de una reivindicación histórica frente a un conflicto armado que, como bien lo dice Felipe, ha tenido un capítulo que no se ha podido establecer, que no se ha abierto y que no se ha investigado a profundidad. Hablamos de la paraeconomía. ¿Qué ha pasado con esos grandes empresarios, esos grandes lugartenientes, esos grandes personas jurídicas, empresas transnacionales, nacionales, que de alguna manera influyeron, financiaron lo que fue el conflicto en Colombia? Porque todos sabemos que la guerra es cara, los uniformes son caros, las balas son caras, mantener toda una estructura, unos hombres armados que estén en largas horas de trabajo, que hagan guardia y demás, eso devenga un dinero que también es necesario, y realmente hay un papel de los empresarios y un papel económico que no se ha revisado a profundidad y que hoy en Sin Mordaza les traeremos. Mi nombre es Julián Lamprea. Y el mío, Felipe Martínez, y para que usted logre aportar a esta conversación dinámica que vamos a tener el día de hoy aquí en Sin Mordaza, puede escribirnos en los comentarios y evidentemente compartir y suscribirse a esta transmisión para que lleguen a más colombianos, donde hoy vamos a quitarnos la mordaza para hablar de lo que sería nuevamente el tema del dinero, de la financiación, de cómo es que funciona la guerra y claro, la mano gringa de todo este tema, porque si queremos hablar de Chiquita Brands también hay que hablar de lo que sería después el Plan Colombia, que fue una mezcla de lo que sería también la intervención de Estados Unidos aquí en el territorio colombiano, pero eso puede ser más adelante. Julián, ¿cómo podríamos llegar a empezar a definir a esta empresa bananera como financiadora, como aliada, como cómplice? Según lo que dijeron los jueces en Estados Unidos, que eso también me parece pues increíble que aquí en Colombia no juzguemos nosotros sino ellos. No haya pasado absolutamente nada con esto. O sea, estamos hablando de algo que empezó desde la masacre de las bananeras a inicios del siglo XX. Ya casi 100 años de lo que fue esta masacre, que recordemos fue una huelga, que es así en total impunidad. O sea, ahí no pasó absolutamente nada. Incluso podemos hablar de unas repúblicas bananeras, o sea, de unos lugares como fue Nicaragua, como fue Costa Rica, bueno, entre otros, igual Colombia, pero Colombia obviamente al ser mucho más grande, tener tan divididos sus temas de que no es lo mismo el clima en Bogotá o la geografía en Bogotá que tenerla en el Urabá o tenerla también en los llanos y demás, pues será más difícil como tal establecer una república bananera, ¿no? Sí. Pero podemos empezar es desde la mordaza. Y la mordaza me parece a mí que es la que se le ha puesto a la justicia, porque realmente aquí lo que pasó es que condenaron a Chiquita Brands por financiar paramilitares, pero no por todos los actos que hizo, que empezaron con, según lo que han dicho los expertos, lo que yo pues he podido como leer cuando estaba preparando este tema, y el tema es que ese fue el gran primer movimiento social que tuvo Colombia. Unos trabajadores de una bananera, de ese entonces la Colombian Fruit Company, que dijeron: hey viejo, no, estas condiciones laborales son una mierda, esto está podrido. La verdad es que ni el gobierno nos ayuda, la compañía
solo quiere sacar plata y demás, y tras del hecho son unos gringos que vienen aquí y están imperializando. ¿Qué es lo que pasa? Que al hacer eso, esa gran huelga, que fue la que terminó lamentablemente la masacre de las bananeras, Estados Unidos llama al presidente, creo que es Gómez Abadía, sí, en ese momento, le dice: viejo, o usted me controla la situación, o yo me le meto al rancho, o yo invado Colombia. Hijo de pucha. Y ahí fue cuando inicia todo el tema. Entonces, ¿qué pasó? No sé si ha visto que hay una frase, si no estoy mal, creo que es de Simón Bolívar, que él dice que nunca los militares o la fuerza pública puede alzar sus Maldito armas sea el hombre que alza el fusil contra su propio pueblo. contra su propio pueblo. Y eso fue lo que sucedió, weón. O sea, realmente el ejército, toda la fuerza pública colombiana fue a contener estas masivas protestas que estaban llevando esos trabajadores por cosas, o sea, irrisorias, ¿no? O sea, estamos hablando de que en ese momento decían como, pero esta gente cómo va a exigir 8 horas de trabajo, ¿Cómo va a pedir más plata por trabajar? cómo va a exigir un más pueblo. O sea, yo estaba escuchando ahorita un historiador y el man decía que ellos les pagaban con vales, O sea, como lo que hoy entendemos como bonos. como un bono, pero que muchas veces, perdón, muchas veces gracias a esos bonos, ellos quedan incluso endeudados con la misma Colombian Fruit Company. O sea, estamos hablando de que prácticamente era esclavitud lo que estaba pasando en estas bananeras. Y fue cuando se mete el ejército, la gente en las ciudades, que también me parece como muy interesante ese tema, porque no habían redes sociales, apenas no estaba la radio como tal, no había así, o sea, televisión había, pero no, creo que aún no había llegado a Colombia como era, aún creo que incluso ni siquiera estaba aún. Y la radio fue muy importante en eso porque muchas personas, entre ellas el mismo Jorge Eliezer Gaitán, se apropian de este tema y le dicen a la gente, a los estudiantes, que usted sabe que históricamente son los que más, Sí, los jóvenes históricamente. los que más le han puesto el pecho al asunto de la reivindicación de derechos y más, igual que los sindicatos ahora y demás. El primero, o sea, los que primero alzaron la voz fueron los trabajadores, ¿no? Sí. Realmente. Y los segundos, pues fue ya los estudiantes, y un personaje como Jorge Eliezer Gaitán, que a pesar de que ya no era estudiante, él se graduó de Derecho en la Nacional, sí fue el que empezó a alzar la voz y usó la radio para decirle a la gente: hey, vea lo que está sucediendo allá. Hace poco escuché que se lanzó una frase de esas de locos que yo sé que usted va a alucinar, porque usted también es amante de las frases, y es el tema de que los soldados en ese momento estaban con la rodilla en el piso a las órdenes del tío Sam. Ah, como prácticamente hemos estado Toda la vida. toda la vida, sí, señor. Pero en ese momento, más, güey. O sea, estamos hablando de que en ese momento el Estado colombiano funcionó a los pedidos de ni siquiera el gobierno estadounidense, que obviamente tenía mucha relación con este empresariado, pero alrededor de una multinacional. Y eso también uno lo relaciona con todo lo que ha pasado. O sea, por ejemplo, hace poco, todos en racionamiento aquí en Bogotá, lavándonos a cocazos toda la vuelta, y resulta que en La Calera todo el agua se la estaba llevando Coca-Cola. Estados Unidos. O donde vivía la mamá Vicky Ávila, entonces estaban ellas ahí cagadas de la risa haciendo esquí todo en un lago, porque ellas sí jamás vieron el racionamiento, ¿no? O sea, O si lo llevamos a otro punto, también tiene que ver con el aspecto de la protección en los sectores mineros o los proyectos extractivistas que tiene, por ejemplo, el Estado colombiano a estas empresas gringas. Lo que hemos hablado, por ejemplo, de Furagems, que también tiene que ver con la nueva Junta del Narcotráfico, la parte de la minería, con lo que se ha hablado, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, que tiene que ver mucho con lo que sería el bloque metro. O sea, esa tendencia que en un principio lo hablamos con las bananeras, con esta masacre que hubo mucho antes de lo que sería el fenómeno paramilitar, sigue siendo como algo que calcaron hoy día, que siguen calcando hoy día, en otras palabras. sí, lo que pasa es que ahorita yo creo que con lo que nos da las redes sociales, lo que nos da el tema de pues estar tan interconectados, pues uno puede visibilizar más eso y no se puede hacer tan de frente como en ese momento, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, cogen y hacen una protesta y no les pueden dar bala tan de frente.
sí les dan bala. O sea, aquí en Colombia la fuerza pública lamentablemente a los movimientos sociales, a las protestas, lo vimos en el mismo estallido social, le da bala a la gente cuando cree que es insostenible y por los medios legales no se puede hacer, incluso hacen alianzas, infiltraciones o de todo para el tema de controlarlo y ellos limpiarse el nombre porque igual ellos están sujetos a totalmente revisión, ¿no? Sí. Pero pues igual se sigue viendo esto y cómo se beneficia realmente al empresariado y no al ciudadano colombiano. Sí, y digamos, ya que estamos partiendo un punto de lo que sería el tema de Fruit Company, esta masacre de las bananeras a inicios de siglo, en el siglo XX, o sea, ya mucho tiempo ha pasado después de este aspecto. Lo que nos vamos a sentar es en la década de 1990, de los 1900 a la época del 2000, que es básicamente el auge del paramilitarismo y también la transición de lo que sería Estados Unidos, Colombia, con lo que sería el tema de este famoso plan que lo que hizo fue inyectar dinero a la fuerza pública, pero para que después fortalecieran esa alianza con lo que serían las autodefensas. Y es que Chiquita Brands, pues, como bien lo hemos mencionado, tiene que ver con Estados Unidos y con el tema de la exportación de banano, pero lo que ellos han mencionado con el tema de esta alianza, que ya está comprobada porque ya hay sentencia, ya van a haber capturas, ya van a haber gente tras las rejas, es el hecho de que ellos simplemente fueron extorsionados, pero la historia muestra que no es así, que esto en parte es lo mismo que sucedió con el parqueadero Padilla, que muchas empresas han dicho, no, nosotros por la fuerza nos han mencionado y nos han metido de que tenemos que entregar nuestras cuentas para financiar a los paramilitares. En este caso no fue tan así, por eso yo le preguntaba en un principio, ¿usted cómo podría llegar a definir lo que sería esto? ¿Una alianza, una complicidad, una omisión, una extorsión? Y es que la sentencia prácticamente lo que muestra es que sí hubo una alianza, que fueron financiadores. Pero está muy bien lo que usted dice, como el tema de la contraparte, ¿no? O sea, el fallo, que es un fallo, repito, en Estados Unidos, no aquí en Colombia. Aquí se han hecho los de la vista gorda. Aquí lo único que servimos es para transmitir el Super Bowl, si hablamos de Estados Unidos. Retransmitir, porque pan y mierda. O sea, es sorprendente que la justicia tenga que hacer eso. Y yo cojo otro ejemplo y otro paréntesis, y es Odebrecht. O sea, imposible que en nuestro país, donde se compraron elecciones a base de esos dineros, con una multinacional brasileña tras del hecho, ni gringa, ellos hayan tenido que responder en Estados Unidos y no acá en Colombia, y también lo mismo que con los paramilitares. Pero bueno, la justicia y sus maneras de ocultar los hechos a las personas y a las víctimas. Pero digamos en eso, entonces ellos decían, y eso se ha repetido también con otras empresas y con otros capítulos de lo que es la historia, es el tema de que ellos dicen que es que no, nos tocó. O sea, realmente nosotros no es que quisiéramos financiarlo, sino que en su momento la situación estaba a tal nivel que si no financiábamos eso, si no les pasábamos la plata, pues realmente los afectados también íbamos a ser directamente nosotros. Y lo que demuestra este fallo es que han mentido durante todo eso. También yo creo que eso va de parte de algo que se ha llamado el negacionismo. O sea, aquí en Colombia nos gusta mucho señalar o recordar o la historia, porque yo creo que también la historia se mira desde el que la cuenta. Evidentemente. Entonces aquí nos dicen como, no, los guerrilleros, los mismos paracos, las mismas Bacrim y demás, pero muchas veces han obviado o quieren que nosotros no profundicemos sobre la responsabilidad que ha tenido el mismo Estado. Cierto. O sea, y ese es el negacionismo, como decir, uy, no. Por favor, mejor olvidemos eso, no hablemos de eso porque, uy, qué boleta que digan que este es un Estado narco, un Estado asesino, un Estado que nunca ha tenido una soberanía completa, sino que un Estado también disfuncional, o como muchos lo llaman, ya más anárquicos o más llevados de sí, un Estado fallido. Y realmente yo creo que esta es una reivindicación y también hace un llamado a lo que le hemos dicho aquí muchas veces, y es que no fueron las instituciones, o sea, ni siquiera, no fue la justicia, pero tampoco fue el Estado, fue el periodismo, fueron los mismos grupos sociales los que siempre han llevado esto ante la luz pública. Porque, o sea, las madres de Soacha, ¿quiénes fueron? O sea, ¿quiénes fueron los que hicieron conocer esa atroz realidad al país? Unas madres vulnerables que fueron a tocar puertas y a decir, venga, están diciendo que mi hijo era un guerrillero y no es así. Estamos hablando también de masacres policiales igual, estamos hablando aquí de unas protestas a raíz de unas condiciones laborales, o sea, todo esto producto del periodismo y los movimientos sociales en un principio.
Y digamos, usted ya que toca al periodismo, nosotros también entrevistamos a Ignacio Gómez, es director ahorita de Noticias 1. Director de Noticias 1, y le preguntamos sobre el tema de Chiquita Brancia y nos hablaba también de cómo fue la investigación que él había realizado. Estuvimos también con Julián Martínez, mi compañero Julián Lamprea, su servidor Felipe Martínez, y si no estoy mal, acompañados de Laura Vargas en medio de esa entrevista con lo que habría sido el fallo, porque más o menos el 10 de junio del 2024, ahí fue donde se encontró a Chiquita Brands culpable de la financiación de las autodefensas por medio de las Convivir. Y antes de continuar con ese punto, yo quisiera que regresáramos a un suceso muy importante que ha tenido la historia colombiana, que es también la intervención literal por parte de Estados Unidos aquí a nuestro país. Y no es tanto el Plan Colombia, sino un punto mucho más antes, años anteriores, que tiene que ver con los Pepes, con lo que sería el tema de Pablo Escobar. Porque es que si bien uno analiza la historia y si bien uno analiza el contexto y las personas que estuvieron gobernando el Estado colombiano, uno podría llegar a pensar que las Convivir son la forma en que se premia la participación de grupos criminales en los Pepes y también lo que sería la mano gringa ahí. Y es que cuando usted mete a las Convivir, después otras multinacionales gringas, en su mayoría, en su gran mayoría, contrataron de estos servicios de seguridad privada. Y en este caso, Chiquita Brands hizo exactamente eso y pagó más o menos 1.7 millones de dólares a las autodefensas por medio de las Convivir para su financiación. Y ahí, digamos, yo me pongo a pensar, ¿será entonces que lo que hizo el gobierno Samper, que fue el que inauguró este gran demonio de las Convivir, quiso premiar también la participación de Estados Unidos dándoles estas empresas de seguridad para que cuiden sus proyectos extractivistas? Y aunque suena un poco loco y quizás conspiranoico esa teoría, pues a la hora del 20 uno puede llegar a pensar que es así, porque no solo en esta parte del Caribe colombiano y donde se encontraba también Chiquita Brands sucedió. Tenemos el ejemplo en Antioquia, tenemos el ejemplo en lo que sería el sur del país, en la frontera colombo-venezolana. O sea, yo me cuestiono ese punto y no sé si su merced también lo ve así, como el tema de premiar a Estados Unidos entregándoles esquemas de seguridad promovidos por el Estado para sus proyectos extractivistas. Pues yo no lo podría afirmar, pero no se me haría raro. O sea, estamos hablando de que pues siempre han estado en función de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el simple hecho de lo que pasó hace más de ya casi 100 años, o sea, porque estamos hablando que lo de la masacre de las bananeras fue en 1928, o sea, estamos a 3 años de que se cumplan 100 años de esa masacre, pues realmente fue como también, oiga, hagan lo que sea necesario, o si no lo quieren hacer ustedes, lo hacemos nosotros, les prestamos el Estado colombiano para sus intereses. Y yo creo que eso fue lo mismo que podría pasar con lo que usted describe, las Convivir. Porque es que, digamos, más que servicios de seguridad, ellos también se convirtieron en personas que barrían el camino. En el sentido de, claro, esta empresa, por ejemplo, colinda con una finca que también es muy buena para el tema del cultivo de bananos. Hágame el favor y sáqueme a esas 2, 3 personas que se encuentran allá. Entonces ahí más que todo el tema se convertía en que ellos eran como sus operadores, su brazo armado. Es que es como lo que pasa ahorita con el metro, ¿no? Que uno llega y dice, bueno, ¿por qué no han terminado el metro en esta vía? Porque hay una persona que no quiere vender la casa. Exacto. O que todavía no han hecho la negociación para venderla. Pues sabemos que aquí en Colombia, no solo con los gringos, o sea, aquí ahorita hay una polémica alrededor de una de las familias políticas y con dinero más poderosas que tiene este país, que no quiero nombrarlos porque me da pena con los Cabal Lafuri, pero realmente estos personajes se les ha acusado mucho de lo que es el tema de volteo de tierras, de ese desplazamiento, que uno dice como, hay que ser muy puta, porque, o hay que ser muy, perdónenme la palabra, sí, puta fue muy fuerte, pero es que me da rabia, la verdad, pero hay que ser es muy descarado, y yo creo que eso también es producto de que ellos solo dan la orden, o solo tienen que firmar papeles, o saben de lo que conoció, más no estar en el territorio, y es, desplacemos una población, hagamos que eso esté con la violencia y demás, y después sálganse de ahí y vendamos ese terreno a precio de huevo.
¿Y quién tiene pues para pagar eso ya chan con chan? Pues los grandes terratenientes de este país. Y por eso es que muchas familias pues tienen largas extensiones de tierra, y también es por eso que muchas de las principales vías que tiene Colombia, como la Ruta del Sol y demás, son las que pasan directamente por esas tierras. O sea, por eso es que también vemos gente muy proveniente de, por ejemplo, el departamento de Córdoba. Sí. De donde es un tal Abelardo de la Espriella, de donde es un tal Salvatore Mancuso, donde no sé si Ale la Gata también es de Córdoba o ya es propiamente de Sucre. Montería, Córdoba, ya, pues sí, pongámosla en esa zona caribeña. Bueno, o sea, si no es de Córdoba es departamentos alrededor. Y uno dice, pero ¿por qué? Uno siempre quede con el imaginario de que no, Bogotá, o sea, el mejor lugar para uno tener un terrenito es en Los Rosales o en La Calera o en estos sitios así como muy acomodados de Bogotá y demás. Y no, los mejores lugares son esos. Y por eso es que se los siguen disputando, y por eso es que hay presencia de los diferentes grupos armados en estos lugares, porque realmente la tierra en Colombia es un bien preciado. Y lo que dice el presidente del tema de que parte de la desigualdad y lo que sucede en Colombia es la repartición de la tierra, es verdad. O sea, uno habla con muchos expertos y es verdad. Ahora, que esa sea la solución a todos los problemas que tiene Colombia, no. Pero realmente hay una razón por la que también hay muchos clanes políticos que no salen de esas tierras y se siguen quedando con esa contratación, porque es un flujo de dinero producto de las tierras, de lo que se produce allá, de la ganadería extensiva, bueno, de todos esos productos que realmente, pues, como no sé, en la mentalidad de ellos, vale la pena matarse, ¿no? Vale la pena desplazar, vale la pena voltear tierras, bueno, vale la pena hacer de todo. Y pues más si estos paramilitares, estos grupos, que son muchas veces conformados por esa misma gente que tiene esos territorios, pues confluyen con mis intereses, ¿no? Sí, exactamente. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?